el contenido programático del sílabo para este semestre. Vamos a hablar hoy de trastornos del pene y de la uretra masculina. Acá se puede hablar de enfermedades congénitas, de trastornos adquiridos o de lesiones secundarias, ¿no? Vamos a ir avanzando un poco la parte de anomalías congénitas. Esta es la más frecuente, es el hipospadias, ¿no? El hipospadias es un complejo, se caracteriza por un pene corvo, por un capuchón ventral, que es todo el prepucio que está en la zona ventral del pene, y sobre todo, de ahí su nombre, el meato urinario está fuera de lugar, ¿no? Está más bajo de lo habitual, no distal como es normalmente el meato. Hipos quiere decir bajo y padias en griego quiere decir grieta. Entonces el complejo del hipospadias tiene eso, ¿no? Tiene una anomalía del meato, un pene corvo y un capuchón ventral de prepucio, que es el que nos va a servir para hacer las diferentes cirugías reconstructivas de la uretra, ¿no? Los diferentes grados del hipospadias van a hacer que sean más complejos cuanto más uretra les falta, ¿no? El otro es el micropene, ¿no? El micropene es una consulta muy frecuente a los 5, 6, 7 años o a veces un poco antes, ¿no? Y todos esos no son otra cosa que un pene pequeño o un pene oculto, ¿no? El micropene es un diagnóstico de nacimiento, ¿no? Es como un botoncito, ¿no? Directamente casi ni hay pene, ¿no? Al igual que el megalopene también es un pene grande, ¿no? Que muchas veces se debe a estímulos androgénicos precoces, ¿no? En los cuales llama la atención la presencia del pene en un recién nacido de un tamaño bastante mayor a lo normal o al promedio, ¿no? A veces estos megalopenes se confundan con megalouretras, ¿no? No sé si han visto el buche de los pelícanos. Entonces hay enfermedades congénitas como la de Prumbelli, ¿no? El síndrome de ciruela pasa, que es una agenesia de los músculos de la pared abdominal, y además tienen agenesia de la musculatura de todo el aparato urinario, ¿no? Y la uretra no está exenta de eso. Entonces hace que tengan una uretra en forma de buche de pelícano. Y la penia, que es más rara todavía, es la ausencia completa del pene, ¿no? O sea, directamente nacen sin pene, ¿no? Esta es una penia, por ejemplo, si se fijan, hay una buena formación del escroto, ambos testículos en bolsas, pero sí llama la atención la ausencia del pene, ¿no? Pues ahí hay que ir a buscar la uretra, ¿no? ¿Dónde está? Y este es el hipospadias, ¿no? Fíjense, es un pene bien corvo, bien corvo, y todo el prepucio está en la cara superior o en la cara ventral del pene. Es por eso que el glande se lo ve descubierto. Y el meato suele estar en otro lugar, ¿no? El hipospadias, lo más importante en el hipospadias es, fuera de corregir el corvo, es corregir la uretra, ¿no? Los hipospadias pueden ser glandulares, cuando están en el glande mismo, subcoronales en la unión del cuerpo del pene y del glande, pueden ser medio penianos cuando están en la mitad del pene, o pueden ser penoescrotales, ya son muy severos porque les falta toda la uretra anterior, y algunos llegan a ser perineales, ¿no? Entonces, perineal, penoescrotal, medio peniano, subcoronal y coronal, ¿no? Son las posiciones más comunes de esta malformación congénita. Cuanto más uretra falta, más difícil es la corrección, ¿no? Acá hay un término que se acuña mucho, que son los amputados del hipospadias, porque se les hace la corrección en general el primer año de vida, antes de que entren a la edad escolar, por un tema de comparación entre los niños y todo, y a veces requieren 1, 2, 3, 4, 5 cirugías, ¿no? Y cuanto más cirugías tienen, más acortamiento peniano vamos a producir, ¿no? Entonces terminan prácticamente amputados muchas veces. Es una cirugía bastante ingrata y es siempre bueno derivar a la gente que hace, ¿no? En el Hospital del Niño en Lima, por ejemplo, hay hipospadólogos que son urólogos que solamente se dedican a hipospadias, ¿no? De todas estas malformaciones congénitas del pene, las más comunes, hablamos apene, micropene, megalopene, hipospadias es la más frecuente, ¿no? Es la que más batalla da. El pene oculto es otro
problema que se puede encontrar ya en diferentes etapas de la vida, ¿no? Les dije que el tema del micropene era un diagnóstico neonatal, ¿no? Del recién nacido. En esa evaluación que se le hace al recién nacido, que es el APGAR, también hay un examen físico genital, ¿no? Entonces ahí tiene que estar ya descrito un pene, un micropene, ¿no? Que puede confundirse con el pene oculto, ¿no? Que hay diferentes tipos, ¿no? El micropene, como dijimos, está prácticamente desaparecido, no hay o es muy rudimentario, ¿no? El atrapado es cuando está inmerso en la grasa misma de suprapúbica, ¿no? En general son niños un poco gorditos que cuando uno mira parece que no habría pene o es un pequeño botón, ¿no? Pero cuando uno comprime la grasa alrededor del pene va a ver que el pene se exterioriza y por lo general es un pene de tamaño normal, ¿no? Promedio para la edad, ¿no? El pene palmeado es diferente, es la inserción alta del escroto en el prepucio. Entonces da la impresión como si fuese un cañón con balas, ¿no? Solo que las balas están muy pegadas a la punta. Y el pene enterrado también son generalmente así gorditos, muy parecido al atrapado, en el cual el pene está algo inmerso ahí, ¿no? Acuérdense, siempre hay dos escenarios, ¿no? Un pene circuncidado o con un prepucio muy corto y un pene con una exagerada cantidad de piel en el prepucio o lo que se conoce como un prepucio redundante, ¿no? Estos dos en general no están dentro de la clasificación de pene oculto, ni el micropene en sí, pero con fines comparativos, o sea, hay que ver que hay una gran variedad de penes, ¿no? No solo en tamaño, sino en morfología. Pero los comunes son el enterrado, el palmeado y el atrapado, ¿no? Ahora, el tamaño del pene en el adulto es todo un tema, ¿no? Hay un estudio de unos venezolanos muy, muy bueno que es antropometría del pene en el hombre andino. Ellos hacen un estudio comparativo, ¿no? Entre las diferentes razas, ¿no? El negro, blanco americano, el hombre andino y el asiático, ¿no? Y ahí hay unas, ¿cómo se llama? Variedades tremendamente diferentes entre el tamaño del pene de uno y otro, ¿no? Acuérdense, el tamaño del pene es proporcional a la raza, ¿no? Proporcional al tamaño de la vagina también de las mujeres de nuestra misma raza, ¿no? Acá hay una tablita en la que se puede ver, ¿no? Lo que es importante conocer más que los números es que para saber el pene para, ¿cómo se llama? Para poder medir el pene adecuadamente y tener un promedio, un estándar o una medida, entonces hay un perímetro y hay una longitud y el pene debe medirse en estado flácido, estirado y en erección, ¿no? Es cierto que los penes más chicos proporcionalmente aumentan más de tamaño y de turgencia y de rigidez que un pene grande, que es un poco más flácido y que en erección no tiende a aumentar más en proporción a un pene pequeño, ¿no? El promedio en general es el más pequeño de los penes, es el asiático, va entre los 4 y 6 centímetros. Después está el hombre andino, que está ahí en 6 a 8 centímetros. El blanco americano, que está entre 10 y 12, y el negro, que tiene el pene más grande, ¿no? Entre 14 y 16 centímetros. El tamaño del pene, como les digo, es proporcional al tamaño de las vaginas de nuestras mujeres de la misma raza, ¿no? Entonces, por ejemplo, una china con un negro, ahí hay una desproporción racial, ¿no? Igual, o sea, en esto no podemos hablar de normalidad, ¿no? Sino son variantes anatómicas justamente referente a la raza, ¿no? Así como hay gente con ojos claros, ojos grandes, hay narigones, hay ñatos, igual el tamaño del pene, ¿no? Y en verdad es lo que te toca, ¿no? No hay manera de hacerlo crecer o aumentar. Van a ver que hay mucha publicidad de cirugía de agrandamiento de pene, ¿no? En general ningún urólogo serio lo hace, ¿no? O sea, lo que se puede hacer es cortar el ligamento suspensorio del pene y eso hace que el pene esté más caído y da un falso aspecto de que ha crecido, ¿no? Se puede inyectar también grasa autóloga o silicona, lo único que hace es engordar el pene y dar un aspecto de ser más grueso, pero no más grande, ¿no? Entonces es todo un tema. Si uno agarra los periódicos, ahí donde están los clasificados, van a ver que hay un montón de avisos, ¿no? De agrandamiento del pene. ¿Por qué? Porque el tema del tamaño del pene es algo cultural, ¿no? Todo el mundo quiere ser el negro del WhatsApp, ¿no? Y eso no es así, ¿no?
Ese estudio venezolano es muy completo, lo pueden buscar, así como Antropometría del Hombre Andino, ahí está muy bien detallado, ¿no? Y usa estas tres variables, longitud y perímetro, para saber directamente cómo se llama, viene la mano ahí, ¿no? Un poco entrando ya en las anomalías congénitas de la uretra, la duplicación uretral, que es bastante infrecuente, es cuando nacen con dos uretras, muchas veces completa o incompleta, sale o parte del cuello o un eucuello vesical y terminan en un meato ectópico o muchas veces en el meato nativo original, ¿no? Las estenosis uretrales, que son muy infrecuentes como enfermedad congénita en sí, más son adquiridas, cualquier traumatismo en la uretra o infección o daño que pueda sufrir la uretra, la morbilidad de la lesión uretral es al 100%, ¿no? La estenosis. Pero existen casos de atresia o de estenosis uretral completa, ¿no? Lo que sí es algo frecuente son estas válvulas, ¿no? Que nacen con unas valvulitas que pueden ser de uretra anterior o uretra posterior, ¿no? Son tremendamente obstructivas, tienden a ser unidireccionales, ¿no? O sea, cuando orina, sale la orina y regresa y tapa, ¿no? Pero a veces hay ese mecanismo inverso, entonces generan un patrón obstructivo bastante complejo, ¿no? Después están las fístulas, ¿no? Uretrorectales, en estos casos de ano imperforado, o trastornos de la cloaca, o problemas congénitos, ¿no? De recto y vejiga, recto y vagina. Entonces hay serios problemas ahí donde hay una comunicación de la uretra al recto, ¿no? Lo mismo de la uretra, que pueden ir a la vejiga o al recto, ¿no? Y la hipospadias, que también entra en este grupo, porque al final uno de los tres componentes del complejo hipospádico es la anomalía del meato, ¿no? Y cuanto más alejado de su posición nativa está, ya sabemos que más uretra le falta, ¿no? Esta es una cistouretrografía retrógrada muy bien hecha, donde se ve una vejiga bastante bien distendida, esférica, sin reflujo, sin un patrón obstructivo de engrosamiento y de irregularidad, ¿no? Y acá se ve el cuello de la vejiga y una uretra normal, ¿no? Esa zona de adelgazamiento no es otra cosa que el esfínter, como se llama, externo, ¿no? Es justamente la parte de la uretra membranosa. Acuérdense, la uretra tiene cuatro porciones, ¿no? Una uretra anterior y una uretra posterior. La uretra posterior tiene a la uretra prostática, a la uretra membranosa, que es donde rodea el esfínter, y la uretra vulvar, ¿no? Que es donde pega la curva, la uretra es la zona más ancha. Algunos también a la uretra anterior la pueden dividir en uretra peniana anterior propiamente dicha y uretra glandular, que es el segmento donde está la uretra en el glande, ¿no? Pero siempre se conoce como uretra anterior y uretra posterior. Y estos son los elementos que hay que conocer en la uretra posterior, ¿no? El esfínter externo, que está rodeado por uretra, es la uretra membranosa, la zona más crítica, más delicada de la uretra. Cualquier lesión ahí va a ser más estenótica y sobre todo puede haber compromiso y daño del esfínter, lo cual va a conducir a una incontinencia, ¿no? El cuello de la vejiga, representado por el esfínter urinario interno, involuntario al 100%, y en el medio de ellos la uretra prostática, que aloja a los conductos eyaculadores, donde está el vero montano, ¿no? Esta es una uretrografía también, ¿no? Donde se ve una estenosis uretral, ¿no? Se ve como, parece como si fuesen salchichas, ¿no? Amarradas. Es importante siempre la longitud del, ¿cómo se llama? Del segmento de uretra estenótico y su ubicación, ¿no? Un tanto para el pronóstico y dos, sobre todo, para la técnica quirúrgica a utilizarse. Las estenosis uretrales mayores a 1.5 centímetros, todas deben ir a uretroplastía, ¿no? Que puede ser término terminal o con la utilización de colgajos, ¿no? Con fines de reparar la uretra dañada. Cuanto más larga la longitud, obviamente más uretra te falta, más problemas vas a tener, ¿no? Y cuando son estenosis menores a 1.5 centímetros, en general se suele hacer una cirugía que es la uretrotomía interna endoscópica, que consiste en introducir un instrumento óptico muy similar al cistoscópico, que se llama uretrótomo, y en la punta tiene una cuchilla de asa fría o de corte frío, ¿no? Y se hace una incisión
en horas 13 de la zona estenótica hasta que haya un pequeño sangrado, ¿no? La idea es cortar todo el, el tejido fibroso, ¿no? Hasta encontrar la parte distal de la estenosis. En general están 10, 15 días con una sonda de silicona con fines de que moldee bien la apertura uretral que han hecho y después se saca y pasan a un manejo de dilataciones periódicas, ¿no? 1 o 2 veces por semana, las primeras 2 o 3 semanas, después una vez a la semana, después una vez al mes y una vez cada 6 meses, ¿no? El primer año. ¿Por qué? Porque la uretra tiende a retraerse, tiende a reestenosarse. Es un problema bastante serio el tema de la uretra en ese sentido. Y estas son las válvulas posteriores, ¿no? Son válvulas que se van a ubicar en la zona posterior de la uretra y tienen una característica a diferencia de las válvulas uretrales, ¿no? Acuérdense, si la orina va a pasar por acá, entonces la orina entra acá, choca y esto tapa, ¿no? Entonces es como una válvula unidireccional, ¿no? Estas valvulitas son tremendamente obstructivas, ¿no? Incluso el diagnóstico se hace in útero, ¿no? Haces una ecografía a la madre, va a ver cómo está el producto único vivo de la gestación y se va a ver que hay hidronefrosis bilateral, ¿no? Entonces hay un patrón obstructivo tremendo que hay que solucionar, ¿no? Entonces ahí lo que se hace es con un resectoscopio, que es un instrumento también similar al cistoscopio, se introduce a través de la uretra y se hace una resección de las válvulas, ¿no? Tanto anteriores o posteriores. Las válvulas de uretra posterior son más frecuentes que las de uretra anterior. Y las fístulas, ¿no? Acuérdense, las fístulas son comunicaciones anómalas entre un órgano y otro, ¿no? Acá hay una diversidad de fístulas, ¿no? Tenemos una clase teórica que es exclusivamente de fístulas, ¿no? Y sus manejos y sus complicaciones. Hay fístulas que pueden ser muy serias, ¿no? Estas fístulas de la uretra, por ejemplo, con el recto, o de la vejiga al recto, por ejemplo, son altamente infectantes, ¿no? Acuérdense, una cloaca única donde haya compromiso o conjunción de orina y materia fecal, ese niño al 100% va a estar infectado, ¿no? También hay uretrovaginales que son menos infectantes, pero si no se corrigen a tiempo, un síntoma principal de todas las fístulas es la incontinencia y la infección, ¿no? Entonces, si no cortamos esa cadena de infecciones y de incontinencia, va a haber una muy mala calidad de vida del niño o la niña que padezca esta patología, ¿no? La idea es siempre desfuncionalizar los órganos, corregir la fístula y tratar de que los trayectos de evacuación normal, o sea, se mantengan aislados, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver con detalle. Este era el hipospadias, ¿no? Fíjense, este es el meato. Hipos quiere decir bajo, padias quiere decir grieta, ¿no? O sea, la grieta está más baja de la normal, ¿no? Lo normal es que el meato urinario está en la punta, ¿no? Este es un típico hipospadias glandular, fíjense, ¿no? Está el glande con un meato un poco más grande o más bajo, pero no distal, ¿no? Un coronal puede ser este, en el que es amplio, pero este es un peniano, medio peniano, está a nivel del pene. Fíjense la cantidad de uretra que le falta, ¿no? El subcoronal no está en el dibujo, suele estar ahí metido entre el glande y el cuerpo del pene, ¿no? El peniano o medio peniano está el meato uretral en el medio mismo del pene. Acá ya se habla de bastante gravedad. ¿Por qué? Porque hay bastante uretra por resolver, ¿no? Entonces, todo este capuchón dorsal, acuérdense, el complejo, les dije que era un pene corvo y un capuchón dorsal, perdón, ventral estaba diciendo, creo, en la parte de arriba, es el que va a servir para hacer unas rotaciones de colgajos pediculados vascularizados para generar una nueva uretra, ¿no? Este ya es un estado muy severo porque le falta toda la uretra, el meato está en la unión del pene con el escroto, ¿no? Y el peor de todos, el perineal, ¿no? Que es, como se llama, un meato que está debajo incluso de la bolsa escrotal, ¿no? Uno tiene que levantar la bolsa para ver el meato, ¿no? La idea es que el niño alcance 10 kilos de peso o un año para operarlo. Se utiliza siempre el capuchón dorsal, que es el que nos va a dar ¿cómo se llama? La facilidad de utilizar esa piel para hacer una neouretra, ¿no?
Ahí no se imagina la cantidad de técnicas quirúrgicas, una mejor que otra, pero lo que sí es cierto, siempre, siempre hay que referir al niño a un centro donde hagan hipospadias, ¿no? La regla de oro acá se cumple más que en ninguna, ¿no? La primera cirugía es la de oro. Si la primera no haces una buena corrección del corvo, una correcta utilización del capuchón dorsal y no haces un avance meatal lo más distal posible, y con la vascularización del caso se te va a fistulizar o se te va a estenosar y vas a tener que volver a operar y volver a operar y volver a operar y terminas, pero sin pene, ¿no? Eso se conocen, como les dije, los amputados de lipospadias. Epispadias es otro tipo de malformación. Acuérdese, hipospadias solamente en el varón, porque el varón tiene pene, ¿no? Pero el epispadia sí puede haber en las mujeres y en los varones, ¿no? Es un tipo, gracias a Dios, infrecuente de malformación, en que la uretra termina, ¿no? En una abertura en la cara superior o dorsal del pene, ¿no? En el caso de la mujer, en general llega hasta la vejiga, ¿no? Los casos severos de epispadias, esta comunicación anómala de la uretra puede llegar hasta la vejiga, ¿no? Incluso hay hasta una diástasis del pubis, ¿no? Están separadas, la sínfisis del pubis está separada, y este orificio llega hasta la vejiga, ¿no? Y la mujer se puede ver así en casos severos, en el varón también, ¿no? También puede presentarse en mujeres cuando la uretra se desarrolla en porciones superiores a la normal, ¿no? Es decir, a nivel del clítoris o aún muy superior a este, no puede llegar hasta adentro. Acá igual la cirugía tiene que ser correctiva, hay que realizar las más de las veces injertos libres para poder hacer o tubulizar una nueva uretra, ¿no? El tema es que cuanto más posterior es, hay en general compromiso del esfínter externo e incluso del interno, ¿no? Entonces, una característica de los hipospadias complejos es la incontinencia, que las más de las veces es irreversible, ¿no? Pero lo que se hace es una corrección estética, pero el niño o la niña va a ser incontinente, y ya en una edad entre 10 y 12 años a los varones se les puede colocar un esfínter urinario artificial con fines de darle una continencia, ¿no? Las mujeres, dado lo corto de la uretra, 3 4 centímetros como máximo, entonces eso dificulta tremendamente su resolución por no haber casi uretra, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? Aló, doctor. Sí. Aló. Dijo, creo que en la hipospadia se debe tener al niño con 10 kilos de peso, dijo, ¿no usted? O para operarlo, para operarlo. O sea, no lo vas a operar recién nacido, ¿no? Genera mucha angustia, ¿no? Porque es una malformación bastante notoria, ¿no? Es horrible el pene, es un pene corvo, todo agachado, todo deformado, ¿no? Toda la piel está acá arriba, el glande se ve sin meato y el meato está en otro lado, ¿no? Entonces a la familia le da ataque, ¿no? Pero con fines de que madure un poco la zona, mejore la vascularización, los tejidos sean más manipulables, entonces la idea es corregirlos a partir del año o que hayan alcanzado 10 kilos de peso, ¿no? La idea de la corrección siempre tiene que ser antes de la edad preescolar. No lo vas a mandar a un niño con hipospadias al, a- al jardín, ¿no? Imagínense si tiene un hipospadias peno escrotal o medio peneano, o sea, él cuando orina no va a poder orinar parado, va a tener que orinar sentado, ¿no? Peor si es perineal, entonces imagínense, el niño va a estar ahí orinando sentado, los niños entran a los baños juntos, siempre aprenden, ¿no? En una edad preescolar y escolar. Pues la idea de que no tengan ese tipo de problemas de orden psicológico, la idea es corregirlo antes de la edad preescolar, ¿no? Y lo ideal es 10 kilos de peso, que en general es lo que alcanzan al año, ¿no? Es por un tema básicamente también de maduración del tejido, ¿no? Ahora, entrando ya a enfermedades adquiridas del pene y la uretra, o sea, hay otras congénitas más, pero que no son directamente o son muy, muy infrecuentes, ¿no? Esas de las que hemos hablado son las más frecuentes, ¿no? Tanto del pene como de la uretra. En enfermedades adquiridas del pene y la uretra, bueno, ahí sí tenemos un montón, ¿no?
volvemos a hablar del priapismo, que es una erección sostenida de más de 6 horas de duración, que puede ser isquémica, en la cual hay un problema muy serio de compromiso de los tejidos. Un segundito, chicos, un segundito, se me está yendo la batería. Ahora sí. Bueno, estábamos hablando, ¿no?, de los dos tipos básicos de priapismo, ¿no?, que es el isquémico y el no isquémico, ¿no? Después de la enfermedad de Peyronie, que es la formación de una placa de induración entre los tabiques intraalbugíneos de los cuerpos cavernosos, cuya característica principal es la incurvación del pene, pero por sobre todo el dolor en la erección, ¿no? O sea, cuando tienen dolor en el pene durante la erección, estamos obligados a palpar el pene meticulosamente en busca de una placa, ¿no? O si no, hacer una ecografía peniana o una radiografía de pene con técnica mamográfica que busque la placa, ¿no? La fimosis, que es un trastorno adquirido del prepucio. Acuérdense, tenemos una fimosis fisiológica el primer año de vida, que es la etapa en la que el niño es incontinente, ¿no? Y el prepucio, como les dije en la clase inaugural, la única función que tiene es proteger la cabeza del pene en la época en la que el niño es incontinente, ¿no? Pero después de eso, si hay irritación, inflamación, en general se va a producir una fimosis secundaria, ¿no? La falta de higiene juega mucho ahí, ¿no? Entonces se va a ir retrayendo el prepucio hasta cerrarse completamente, ¿no? La parafimosis, que no es otra cosa que una fimosis que uno la ha reducido cruenta o incruentamente, ha dejado la piel del prepucio por debajo del glande y esta actúa generando edema intersticial como por compresión, ¿no? Es como si se pusieran una liga al dedo, ¿no? El orificio del prepucio es menor que el diámetro del glande, entonces lo que va a condicionar es un atrapamiento de eso, ¿no? Las estenosis uretrales, que dijimos que son secundarias siempre, y acuérdense los traumatismos del pene, ¿no? Acá se ve, por ejemplo, un pene con un priapismo de bajo flujo venoso, ¿no?, en el cual se ve que es isquémico. ¿Por qué? Porque esta es una erección sostenida de más de 6 horas y debido a la isquemia que se produce porque la sangre venosa, acuérdense, no es oxigenada, entonces empieza a haber trastornos cutáneos de tipo necrótico por falta de irrigación, ¿no? En cambio, los priapismos de alto flujo arterial no son isquémicos, ¿no? En general se deben a traumatismos de pene, donde hay un compromiso de las arterias del pene, ¿no? Entonces ahí va a haber un tema de que el pene no va a poder deshincharse porque falla el sistema, como se llama, veno-oclusivo del pene, y las más de las veces se va a dar una erección que no baja con nada y está muy, muy duro el pene, ¿no? Pero al no ser isquémico, entonces da más tiempo, no solo para el manejo, sino es menos dañino, si vale el término, a través del tiempo y el futuro, ¿no? En cambio, los priapismos isquémicos, o sea, van a generar un daño irreversible, ¿no?, a los cuerpos cavernosos. O sea, la isquemia prolongada va a generar que después de resuelto el priapismo o esta erección sostenida, hay una fibrosis de los cuerpos cavernosos, ¿no? Y esa fibrosis va a llevar a una impotencia definitiva, ¿no? El tratamiento para los priapismos de bajo flujo, que en general se dan en gente que tiene trastornos de la sangre, ¿no?, como la talasemia o ciertos tipos de anemia o leucemias, a veces son de origen desconocido, pero una de las causas más frecuentes son los problemas venosos, ¿no? La sangre se apila en forma de monedas y se tapona todito el sistema venoso y hay un atrapamiento venoso, ¿no?, oclusivo, que hace que la sangre arterial llegue, pero no pueda salir. Llega un momento en que el pene deja de ser irrigado, ¿no? La cirugía en estos casos es crear fístulas, ¿no?, comunicaciones entre los
cuerpos cavernosos y el glande, o entre los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso, con el fin de que se restablezca el drenaje venoso, ¿no? A veces fallan las fístulas pueden ser creadas con aguja o pueden ser con cirugía abierta, entonces a veces hay que hacer ya también cirugías de drenaje venoso, ¿no? La vena safena hay que anastomosar a cada cuerpo cavernoso, derecho e izquierdo, con fines de que se provoque una fuga venosa, ¿no? Esta es la enfermedad de Peyronie, miren la calidad de deformación que puede producir al pene, ¿no? Este es un pene que difícilmente va a poder copular, ¿no? O penetrar debido a la gran curvatura. Y una cosa que caracteriza al priapismo es el dolor en erección, que les decía, ¿no? Entonces, esta es la placa fibrosa que se forma generalmente entre los dos cuerpos cavernosos, ¿no? Puede ser en el tabique, que es la unión de los dos cuerpos, o en la parte superior, ¿no? A veces la placa abarca más un lado que el otro y de eso depende la curvatura, ¿no? La placa lo que hace es quitarle expansibilidad a uno de los cilindros, a uno de los cuerpos cavernosos. Entonces eso genera la asimetría, porque uno se estira bien y el otro no, y eso hace que el pene adopte estas curvaturas, ¿no? Esta es una curvatura dorsal bastante manifiesta, casi 90 grados. Otras es hacia abajo, al costado, al otro costado. Para el diagnóstico siempre se le pide al paciente que haga una autofoto, ¿no? Que se tomen buenas fotos, varias fotos en erección para medir el grado de la curvatura y la localización de la curvatura. Eso nos sirve mucho para la corrección del priapismo, ¿no? Lo otro es hacer una ecografía y con una ecografía vamos a poder medir y encontrar la placa, ¿no? Hay tratamientos médicos y quirúrgicos. Los médicos en general se dice que priapismo, al ser un trastorno de cicatrización de heridas, la etiología básicamente son los microtraumas que tiene el pene durante la relación sexual o cuando uno duerme, no se voltea y se aplasta el pene. Entonces esos traumatismos menores múltiples hacen que haya mediado también el sistema inmunológico la formación de una placa fibrosa que muchas veces es autolimitada, ¿no? Dura 12, 18 meses y después a veces la placa empieza a desaparecer o involuciona, ¿no? O deja de crecer, ¿no? Entonces esos 18 meses en general se les da solamente vitamina B, hay parches de verapamil, hay inyecciones de corticoide, hay ultrasonido para destruir la placa. La verdad, todo eso no tiene mucha, ¿cómo se llama? No son muy exitosos esos tratamientos, ¿no? Y hay que esperar 18 meses, el paciente se desespera, y si vemos que a pesar del tratamiento médico bien llevado, en vez de mejorar o de involucionar la placa, tiene tendencia a crecer, probablemente va a requerir tratamiento quirúrgico, ¿no? El tratamiento quirúrgico consiste en resecar la placa. Al resecar la placa se va a resecar gran parte de la pared de la túnica albugínea que envuelve al cuerpo cavernoso, entonces ahí se tienen que poner unos parches, ¿no? Autólogos que pueden ser del mismo paciente o parches ya que vienen ya prefabricados que son de dura madre de cerdo, ¿no? Y la idea es hacer una corrección o buscar una simetría en ambos cilindros, ¿no? Al sacar la placa se genera un acortamiento del cuerpo cavernoso, entonces si lo suturas sin corregir el otro, sin nivelarlo, pues vas a seguir teniendo corvo, ¿no? Ahora, y el hecho de sacar la placa y hacer, ¿cómo se llama?, aplicaturas en el cuerpo cavernoso no comprometido, en ambos casos vamos a generar más acortamiento del pene, ¿no? Eso tiene que saber el paciente, ¿no? Porque a nadie le gusta tener un pene chico y si encima después de la cirugía no va a tener buena erección porque hay fuga venosa por los parches y las plicaturas, o le vas a dejar un pene más pequeño, hay mucho inconformismo y las demandas están a la orden del día en ese sentido, ¿no? Peyronie es una enfermedad bastante ingrata de tratar en ese sentido. Pero guerra avisada no mata moro, ¿no? Hay que decirle al paciente que se puede corregir el corvo, pero puede haber fugas venosas, problemas de erección y sobre todo un acortamiento que puede ser importante dependiendo del tamaño de la placa, ¿no? Bueno, estas son las fimosis, ¿no? Este es el primer escenario, un pene que la piel del prepucio baja con normalidad y no hay, ¿cómo se llama?, un grado de dificultad
para retraer y para devolver el prepucio a su lugar, ¿no? Debe exponer al 100% el glande, el surco balano prepucial, y se debe de ver el fondo de saco y toda la mucosa interna del prepucio, ¿no? Un tipo 1 es cuando ya hay una adherencia parcial que no nos permite, ¿cómo se llama?, visualizar el surco balano prepucial o el surco coronal o subglandular. El tipo 2 hay mayor compromiso de pene. Estos también se pueden conocer como adherencias balano-prepuciales, ¿no? Porque el prepucio está adherido al glande, ¿no? Y se puede cuantificar en porcentajes de compromiso de glande, ¿no? Y el tipo 3 ya es cuando tapa completamente la cabeza del pene y el orificio del prepucio es menor al diámetro del pene. Entonces eso dificulta su retracción, ¿no? Y la puntiforme es en la que ya se ve incluso la formación de un anillo fimótico que estrangula, ¿no?, el orificio externo del prepucio, y cuando uno lo baja produce una deformación en forma de reloj de arena, ¿no? Entonces es una fimosis puntiforme. En general estas dos son quirúrgicas al 100%, estas otras dos se pueden tratar con corticoides de baja o mediana potencia o con ácido hialurónico, ¿no? Antes había un producto que tenía corticoides y ácido hialurónico, se llamaba Fimosin. Entonces, si tú haces masajes 2 veces por semana, 2 veces por día, perdón, por 21 días, podías liberar las adherencias y después soltar, ¿no? Pero estas en las que ya el orificio del prepucio tiene un meato muy retraído, o ya la formación de un anillo o es puntiforme y sobre todo obstructivo, entonces ahí lo que se necesita hacer es una postectomía, que es la amputación del prepucio, o una osteoplastía, ¿no?, que es igual una cirugía correctiva estética, en la cual consiste en sacar el excedente del prepucio, dejando unos 2 centímetros de mucosa y la piel ahí, ¿no? Estos dos tipos de cirugía, postectomía, osteoplastía, se conocen también como circuncisión, ¿no?, que es un término antiguo, religioso. Y esta es la parafimosis, ¿no? Es cuando este tipo, sobre todo el tipo 3 y el tipo 4, pues se les ocurre liberarlo, ¿no? Si uno lo baja a la fuerza, se rompe pues este orificio y va a bajar, ¿no? Pero el diámetro, al ser menor del orificio del prepucio al cuerpo del pene, va a generar estrangulamiento, ¿no? Y en los niños puede llegar a ser tan severo que produce isquemia y necrosis del glande, ¿no? Más de un niño ha perdido el pene por eso, ¿no? Pues este anillo constrictivo condiciona que no llegue sangre al pene y se necrose el glande, ¿no? En el adulto es muy difícil que pase la irrigación del pene, ¿no?, al ser un órgano muy vascularizado, pero sí pasa a ser tremendamente doloroso y molesto, ¿no? En el adulto es muy frecuente que ocurra cuando uno coloca una sonda Foley, ¿no?, o una sonda vesical. Entonces, con el fin de hacer la asepsia y la antisepsia, lo que hacemos es limpiar, ¿no?, con solución de povidona o isodine o clorexidina, nunca alcohol en el genital, acuérdense. Entonces bajan la piel para higienizar el meato y el glande y se olvidan de volver el prepucio a su lugar, ¿no? Ese rato al paciente no le molesta, pero con el correr de las horas se produce mucho edema intersticial y cada vez comprime más y el paciente tiene un pene, pero que le está doliendo debido a la compresión, ¿no? Es el mismo fenómeno de ponerse una liga al pene, ¿no? Y otro es ¿no?, la fractura de pene. La fractura de pene es un traumatismo que sufre el pene, siempre en erección, la túnica albuginea, de los cuerpos cavernosos, en promedio, tiene 3 a 4 milímetros, ¿no? Pero en erección se adelgaza a 0,5, ni 1 milímetro, ¿no? Es por eso que el pene se distiende, se estira y se pone rígido y duro. Entonces, en erección es que sufre el pene esto, ¿no? Entonces, en general, es la pareja sexual que está encima del varón y el rato de la penetración se sale el pene de la vagina y choca contra el pubis o contra la cara interna de la pierna de la pareja y el pene hace una especie de palanca, ¿no? Lo típico es el chasquido que se escucha, es un chasquido bastante característico. Para que tenga una idea, la túnica albuginea tiene una capacidad de casi 400 libras, o sea, puedes alzar 400 libras con la túnica albuginea así de rígidas, ¿no? Pero el mecanismo es tal que la palanca hace que se fracture, que se rompa
la túnica albuginea del cuerpo cavernoso, ¿no? Entonces, lo primero que se escucha es ese chasquido, el paciente genera dolor y hay rápidamente una pérdida de la erección. ¿Por qué? Porque hay una fuga venosa, una fuga de toda la sangre del cuerpo cavernoso fracturado, ¿no? Entonces, eso ocurre y hace un hematoma así instantáneo, ¿no? Ahora, el hematoma es aparatoso. A veces, si compromete la fascia de Buch o las fascias superficiales, va a haber una disección de la sangre alrededor del pene, el escroto, incluso puede llegar hasta las axilas, ¿no? Hace un hematoma en mariposa, pero en cuestión de horas, ¿ah? El hematoma del pene sí es en minutos. Entonces el paciente siempre refiere, ¿no? Si estábamos teniendo relaciones, pues se ha salido el pene y hemos escuchado un chasquido y lo característico es que me ha empezado a doler, he mirado, ya no tenía erección y se me ha puesto negro, ¿no? Ahora, las fracturas son complejas dependiendo de la longitud de la fractura, a veces compromete ambos cuerpos cavernosos, incluso a veces el cuerpo esponjoso. Si hay uretrorragia, entonces hay que pensar que la fractura ha comprometido la uretra, ¿no? Entonces también depende mucho del nivel, ¿no? En general es en la base del pene que se produce, pero a veces son más bajas, ¿no? Incluso en la crura, que es donde se insertan los cuerpos cavernosos, que es detrás del pubis, ¿no? Esas son muy difíciles de reparar. A veces hay que hacer pubectomías para encontrar la zona de fractura. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer es evacuar el hematoma, sacar toda la sangre que ha salido, que ha fugado, buscar el foco de fractura, se hace una toaleta, una limpieza y se hace una picatura, ¿no? Se ponen puntos bien pegaditos para cerrar la zona de fractura, ¿no? Y después un vendaje que ayude, ¿no? Algo que ayuda también al diagnóstico clínico para saber qué cuerpo cavernoso se ha roto, siempre el pene se desvía al lado contrario de la fractura, ¿no? Entonces, en este caso, el paciente tiene el pene hacia la derecha, entonces lo más seguro que el cuerpo cavernoso que se ha roto es el cuerpo cavernoso izquierdo. Siempre se hace una circuncisión para pelar el pene así como lo ven acá, y después se repara, se evacúa el hematoma y se hace una osteoplastía, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú no haces una circuncisión en una fractura de pene, el hematoma va a hacer que el prepucio se dematice tanto y se ponga con tanta sangre, con un hematoma grande, que puede no llegar a orinar el paciente, ¿no? Entonces, en las fracturas pasa esto, ¿no? Las más de las veces el paciente por vergüenza no viene, ¿no? Pero ve que con el correr de las horas los hematomas se ponen tan grandes que termina viniendo completamente atemorizado al servicio de emergencia o al consultorio, ¿no? Se conoce así como fractura de pene, ¿no? Que no es otra cosa que la ruptura de uno de los cuerpos cavernosos o de ambos, o a veces si es grave la fractura va a ser con compromiso del cuerpo esponjoso más. Entonces hay que derivar la orina, ¿no? Hay que poner una talla vesical, hay que desfuncionalizar la uretra y hay que corregir la fractura, ¿no? Ahora, el tratamiento es quirúrgico inmediato. Esta es una emergencia quirúrgica porque se ha visto que los pacientes con fractura de pene que no son resueltos espontáneamente, entonces van a tener un comportamiento muy parecido a Peyronie, ¿no? Va a haber una cicatrización exagerada y la formación de un callo acá, que lo que va a hacer es quitar asimetría y expansibilidad al cuerpo cavernoso comprometido y va a tener un pene con una erección no solamente insuficiente, sino con una alteración en cuanto a la curvatura del pene, ¿no? Acá la diferencia es que no hay dolor en erección después, ¿no? Sino la erección no es de las mejores. Entonces, en general esto le ocurre a las personas en edad reproductiva o sexualmente activas, entonces la mayoría son jóvenes, ¿no? Y hay que resolver con fines de que tengan un buen pronóstico a futuro, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? Todo claro, doctor. Ya. Bueno, y otro tema, este lo vamos a ver con más detalle en las prácticas, porque hay que ver mucha diapositiva, mucha imagen de las diferentes lesiones que puede tener el pene, ¿no? Estos son los dos escenarios que tiene el pene, ¿no? Un prepucio, un pene con prepucio,
que cubre la cabeza del pene, por ende no nos permite ver el meato y tampoco el glande. Entonces, para esto es necesario retraer el prepucio y poder mirar, ¿no? Y el otro, que es un pene circunciso, en el cual no tiene prepucio. Al no tener prepucio, es fácilmente observable el meato, el glande y el surco, ¿no? Este tipo de penes, higiénicamente, estéticamente y funcionalmente, son mejores, ¿no? El prepucio en el adolescente y en el adulto solo sirve para dar problemas, ¿no? Sobre todo si las prácticas de higiene no son las mejores. Si las prácticas de higiene no son las mejores, entonces los penes con prepucio son más propensos a todas estas enfermedades que vamos a ver, ¿no? Desde infecciones de transmisión sexual hasta, ¿cómo se llama? Hasta enfermedades inflamatorias o enfermedades, ¿cómo se llama? Del tipo inflamatorio, alérgico o atópico, ¿no? La percepción de la mayoría de los pacientes, incluso de los profesionales de la salud, es que las enfermedades genitales son principalmente infecciones de transmisión sexual, ¿no? O sea, este enfoque conduce en general a una búsqueda diligente, ¿no?, de alguna enfermedad o infección de transmisión sexual, mientras el paciente se queda esperando o está ansioso, ¿no?, todo amedrentado porque cree que se ha contagiado algo, ¿no? Y muchas de las veces uno determina que tus exámenes, tu investigación, tu cuadro clínico, tus pruebas de laboratorio, hace que demuestre que no sean enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Pues se le dice al paciente que no tiene una ETS y se le da de alta, ¿no? El paciente se va con sus miedos porque no se le ofreció ningún tratamiento más que higiene. Entonces, si no es bien aconsejado el paciente, más si el paciente tiene todavía síntomas, entonces va a seguir atemorizado, ¿no? Va a pensar que está infectado siempre, o peor, ¿no? A algunos les ataca la idea del cáncer, ¿no? Pero en realidad la mayoría de las enfermedades genitales son enfermedades de la piel, del genital masculino, ¿no? La mayoría de estas son problemas inflamatorios comunes que pueden afectar, ¿no?, a esa zona, ¿no? Muchas son enfermedades cutáneas benignas y en general, o sea, no es bueno saberlas diferenciar para acabar con los miedos de los pacientes, ¿no? En honor a la verdad, una gran minoría de los pacientes con enfermedad de la piel genital tienen una ETS, ¿no?, o una ITS, como quieran llamarla, y mucho menos cáncer, ¿no?, tanto como enfermedad preneoplástica o ya un invasor, ¿no? Entonces es importante por eso el manejo de estos pacientes, ¿no?, con enfermedad de piel genital, ¿no? Muchas veces desafiante porque no sabemos qué es, ¿no? Tenemos que recurrir a una biopsia o algo. Y también otras veces extremadamente gratificante porque con 2, 3 cosas, o con agua, llantén y manzanilla, terminamos curando algo que al paciente lo tiene loco, ¿no? Entonces es fundamental por eso el diagnóstico correcto para poder ayudar a estos pacientes, ¿no? La mayoría, chicos, en serio, de los trabajadores de salud que no tienen o no están muy familiarizados con las enfermedades de la piel genital masculina, todos son tratados como si fuesen hongos, ¿no? Todos, la mayoría, tienes hongos, les dice. Y si no, el paciente es campeón automedicándose, ¿no? Lo primero que hace el paciente es irse a la farmacia, le dice al farmacéutico, el farmacéutico lo primero que hace es darle estas cremas que vienen con corticoide, antimicótico y antibiótico, ¿no? El famoso Notil, el Trimix, qué sé yo, hay un montón de estos, ¿no? El Multimicin. Hay un montón de preparados que trae antimicótico, trae antibiótico y corticoide. Entonces se ponen y les mejoran por el corticoide, ¿no? Porque la mayoría son inflamatorias, como dijimos. Entonces, pero ahí viene el tema, ¿no? No se curan y vuelve y vuelve y vuelve. Y eso muchas veces es lo que va a condicionar a que aparezcan fimosis o adherencias o trastornos cutáneos del pene, ¿no? Pues acuérdense, la presencia del prepucio puede alterar la apariencia de una enfermedad genital también, y esta se asocia con una mayor probabilidad de enfermedad genital, ¿no?, por el tema de la higiene. Y finalmente la apariencia de la enfermedad genital puede alterarse aún más con estos tratamientos que les digo, ¿no? Estas automedicaciones que lo único que hacen es alterar la evolución natural del cuadro y uno cuando lo ve
no sabe ni qué es a veces, ¿no? Es cualquier cosa. En general, el uso de corticoides ahí tópico suele agravar las lesiones, ¿no? Ese rato mejoran, pero aparecen, ¿no? Es mejor darles higiene que más que cualquier otra cosa. Las postitis son las enfermedades de repente más comunes o comunes diagnosticadas tanto en el niño como en el adulto, que no es otra cosa que la inflamación de la mucosa del pene, ¿no? Del prepucio. De ahí su nombre postitis, ¿no? En cambio, la balanopostitis es igual a una enfermedad inflamatoria, pero ahí donde se ve es que hay compromiso del glande y del prepucio, ¿no? Se ve como una zona enrojecida, pica, a veces se sobreinfecta, puede llegar a tener mal olor, un poco de secreción. Entonces, es una enfermedad inflamatoria sobreinfectada que el paciente jura y perjura que es una enfermedad de transmisión sexual, o el médico ve y dice, sí, tienes hongos, y le mandan su tratamiento antimicótico, muchas veces vía oral y tópico, y el paciente no mejora, ¿no? Pues esas postitis o balanopostitis tienden a cronificarse, ¿no? Se hacen crónicas. Entonces el paciente al menor descuido no se baña un día, no se lava, o tiene relaciones y no se lava, entonces se le inflama y es un martirio para el paciente, ¿no? Muchas veces condiciona que ya no quiera ni tener relaciones sexuales. Y cada vez se hace más rojo, se va cicatrizando, se va retrayendo y termina teniendo, como se llama, un prepucio cerrado, fimótico, secundario a la irritación crónica de la piel y la mucosa del pene, ¿no? Otro común cuadro que se ve en los consultorios externos son los trastornos de pigmentación del pene, ¿no? La piel es algo aprendido, chicos. Nosotros conocemos nuestra piel, pero al milímetro. Por eso el éxito de los dermatólogos, ¿no? Nos sale una mancha y sabemos, ¿no? Y nos ataca la duda, la curiosidad y terminamos donde el dermatólogo, ¿no? La dermatología es una especialidad tremendamente rentable, ¿no? Porque si algo no tolera el ser humano es un trastorno, ¿no? En la pigmentación de piel, ¿no? Que puede ser que se blanquee o que pierda color, ¿no? El vitiligo, por ejemplo, ¿no? Acuérdense que el vitiligo es un trastorno de la pigmentación en el cual hay una muerte de los melanocitos, que son las células que dan color. Estos melanocitos en general empiezan a desaparecer de las zonas periorificiales, ¿no? Alrededor del ano, en la boca del prepucio, en el surco de la boca, y después aparece en todo lado, ¿no? Suele ser simétrico y bilateral, ¿no? Es característica una zona de despigmentación completamente blanca y alrededor hay un halo de hiperpigmentación, ¿no? Como que quisieran entrar los melanocitos para cubrir esa zona de pérdida de color. Ahora, no solamente es vitiligo, ¿no? Pueden ser lesiones de hipopigmentación producto de procesos inflamatorios crónicos, ¿no? Estas postitis, balanopostitis cicatrizan a veces condicionando trastornos o pérdidas de color, ¿no? Otras zonas de hiperpigmentación que también son secuelares inflamatorias, ¿no? Estas aparecen mucho, normalmente la piel genital es rica en melanocitos y es más pigmentada que la piel normal, ¿no? Si uno se fija, su pene va a ver que es un poco más moreno que su piel blanca, ¿no? Y si es moreno, igual va a ver que es más moreno que la piel circundante. Entonces, a veces se hiperpigmenta más todavía, ¿no? Entonces, lo que tienen básicamente es un efecto estético importante, ¿no? Entonces, estos trastornos de pigmentación son un motivo de consulta, ¿no? Las más de las veces son secuelares, inflamatorios, benignos, o incluso pueden ser algunas variantes anatómicas, ¿no? El rafe medio del escroto y del rafe medio del pene, a veces tan hiperpigmentado que tiene un color negro, ¿no? Que se va haciendo más notorio a medida que va creciendo el niño, ¿no? Entonces a veces eso les molesta y vienen, ¿no? Hay otras, ¿cómo se llama? Alteraciones, ¿no? Que pueden ser las glándulas ectópicas, ¿no? Sebáceas y otros que van a dar también ciertas características al pene, ¿no? Muchas pueden ser incluso no lesiones, ¿no? O ser variantes anatómicas. Otro grupo grande son todas estas enfermedades inflamatorias, ¿no? La verdad son más frecuentes en los que tienen prepucio,
debido a que el fondo de saco de prepucio es un depósito, ¿no? Donde hay cantidad de polimorfonucleares, ¿no? Más si hay un proceso inflamatorio por falta de higiene. Entonces se va a generar esmegma, ¿no? Que es los detritos celulares que se quedan en el fondo de saco del prepucio, y esos actúan como un potente agente inflamatorio, ¿no? Eso hace o conlleva de que lleguen más polimorfonucleares. Entonces el virus del SIDA, por ejemplo, el VIH, es más frecuente en pacientes circuncidados en pacientes con prepucio que en los circuncidados, ¿no? O sea, cuando uno tiene relaciones sexuales con prepucio pueden haber pequeños desgarros, pequeñas lesiones que son el puerto de ingreso al virus, pero no es el único o el principal o la principal forma en la que el virus entra, ¿no? Al ser el fondo de saco rico en polimorfonucleares, entonces el virus agarra y un polimorfo lo fagocita y lo mete adentro del cuerpo, ¿no? Entonces, por eso que en algunos países de alto riesgo la circuncisión es profiláctica, ¿no? En Haití y en muchos países africanos, o sea, los circuncidan precozmente para minimizar el impacto del SIDA en esas poblaciones, ¿no? Entonces ese prepucio rico en esmegma, entonces va a generar procesos inflamatorios mayores, genera sobreinfección, y si a eso se añade la mala higiene, entonces un prepucio que va a dar todo, ¿no? Postitis, balanopostitis, trastornos de pigmentación y otros más, ¿no? Y ahí vienen los líquen, ¿no? El líquen escleroatrófico, la balanitis erótica obliterante, que son estados inflamatorios en alguna medida autoinmunes, incluso localizados en la zona de la piel genital, y a veces puede abarcar el meato y la uretra, ¿no? Que son causa de estenosis secundarias al líquen, ¿no? El líquen es una patología en la que hay un compromiso inflamatorio importante, ¿no? Y tiende a ser retráctil, ¿no? Y tiende a ser, como se llama, bastante agresivo, ¿no? A veces actúa rápidamente, ¿no? Y va a generar estenosis, ¿no? Es una de las causas más frecuentes. La balanitis erótica obliterante de fimosis, ¿no? ¿Por qué? Porque tiende a retraer la piel del prepucio, ¿no? Y se llama escleroatrófico porque paradójicamente tiene zonas de esclerosis, de adelgazamiento, de atrofia, de esclerosis, de engrosamiento, y zonas de atrofia, ¿no? En el cual está más delgado, ¿no? Y a veces, como les digo, estos líquenes atacan muchas veces a la uretra y dan serios problemas, ¿no? Otras son las infecciones de transmisión sexual, ¿no? Que en esto sí podemos extendernos horas de horas si queremos. Hay una clase específica para esto, ya para la segunda mitad del semestre. Pero todas, o una gran mayoría, tienen, como se llama, úlceras, ¿no? O lesiones socavadas, ¿no? Cualquier úlcera genital, por ejemplo, que vemos, lo primero que tenemos que pensar es en herpes genital tipo 2, ¿no? O una úlcera indolora, tenemos que pensar en sífilis, ¿no? O una úlcera dolorosa en el pene o en el sitio de inoculación, hay que pensar en chancro, ¿no? O chancroide, o en el linfogranuloma venéreo. Entonces, las diferentes lesiones, ¿no? Acuérdense, úlceras, pápulas, pústulas, me gusta un montón, ¿no? Ustedes deben acordarse mejor que yo, las lesiones básicas de la piel, ¿no? Entonces, todas estas nos ayudan mucho a hacer un diagnóstico de la infección de transmisión sexual, ¿no? Acuérdense, siempre es importante en la historia, cuando hay una enfermedad de transmisión sexual, tener una historia de la vida sexual, ¿no? O sea, preguntarle si tiene uno o más compañeras o compañeros, preguntarle sobre sus hábitos, ¿no? De higiene, preguntarle si usa o no usa algún tipo de protección, ¿no? El tema de la promiscuidad y todo eso, ¿no? Entonces, eso es clave para más o menos viendo el antecedente, viendo la lesión y sobre todo el tiempo, ¿no? Todas las enfermedades, al ser infectocontagiosas, tienen un pródromo y tienen una etapa de incubación, ¿no? Entonces, eso nos ayuda mucho para saber qué tipo de enfermedad de transmisión sexual. Y de acuerdo al diagnóstico tenemos cantidad de pruebas, ¿no? Serológicas, no serológicas, exámenes directos, cultivos, todo lo que uno quiera hacer para poder encontrar, ¿cómo se llama? Poder encontrar la enfermedad o el agente causal, ¿no?
Eso vamos a ver, ¿no? La más común de las infecciones de transmisión sexual en el consultorio es el papilomavirus humano, ¿no? La verruga genital o condiloma acuminado, como quieran llamarlo, ¿no? Acuérdense, este papilomavirus humano juega un rol importante porque un subgrupo de estos papilomavirus son oncógenos, ¿no? Y son la causa del cáncer de cuello uterino, que es la principal afectación y causa de muerte en las mujeres en Perú. Y también causa cáncer de pene, cáncer de recto, cáncer de faringe, ¿no? O de laringe. Entonces, estos papilomavirus que se los puede tipificar mediante estudios de hibridación, podemos saber si tienes o no una cepa oncógena del tipo del papilomavirus, ¿no? Para ser más preventivo y más cuidadoso, ¿no? Como toda enfermedad viral, acuérdense, no se curan, solo se controlan. Entonces, el hecho de tener una enfermedad de transmisión sexual siempre nos debe obligar a hacer un estudio del sistema inmunológico, ¿no? Uno para saber si no se nos complica más de la cuenta y otro para descartar que no tenga un virus de la inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Bueno, es todo un tema eso. Después están las dermatitis, ¿no? Las dermatitis también son de contacto, ¿no? O irritantes, ¿no? Que son variantes comunes a las dermatitis, a los eczemas o por atopía, ¿no? Estas generalmente son provocadas por uno o más agentes irritantes externos. En general, la dermatitis de contacto más común es la amoniacal, ¿no? El paciente con incontinencia, por ejemplo, que se orina y la orina termina generando una dermatitis, un contacto alérgico, ¿no? Es cierto que hay factores endógenos que van a predisponer a estas dermatitis irritantes, ¿no? Por ejemplo, la edad, ¿no? Cuanto más viejito es uno, la piel es más delicada, es menos vascularizada, entonces es más propensa a sufrir lesiones por contacto, ¿no? En este caso la orina u otros. O que tenga antecedentes de atopía, ¿no? Asma, fiebre de Lena, urticaria, alergias alimentarias, todo eso, ¿no? El adelgazamiento de la piel con el tema del envejecimiento es una de las cosas que condiciona mucho estas alergias, ¿no? Es bastante común que vengan los viejitos con problemas, o sea, de orden dermatológico genital porque pierden orina y su piel tan delgada termina sufriendo, ¿no? Ahí vienen los problemas. Los varones no circuncidados también son los más afectados en estas dermatitis irritantes o de contactos, ¿no? Acuérdense, la sequedad, la fricción, el sudor, la humedad, la oclusión que esté con pañal, son factores que van a favorecer tremendamente, ¿no? Acá básicamente es el tema de lavado para el tratamiento, de mejorar las medidas de higiene y después alejarlo del alergeno o el factor irritante, ¿no? Que es común, ¿no? Y de repente otra que es muy común son las dermatitis atópicas o eczema atópico, ¿no? Es una enfermedad cutánea inflamatoria muy pruriginosa, ¿no? Común también que tiende a tener un curso crónico, ¿no? Y recurrente tanto en niños como en adultos, ¿no? Estas dermatitis atópicas en general son causadas por una interacción compleja de factores genéticos, inmunológicos y ambientales, ¿no? Que dan como resultado una función o una pérdida, ¿no? De la función de la barrera cutánea protectora de la piel, ¿no? La piel es una barrera de protección, ¿no? Entonces, si esta se altera, se desregula el sistema inmunológico y a menudo tienen estos problemas, ¿no? Muy común en los atópicos, ¿no? De padre atópico, hijo atópico, ¿no? Que son pacientes con asma, igual fiebre de Leno, alergias alimentarias, etcétera, 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 ¿no? Muchas de estas dermatitis atópicas comienzan en la infancia, ¿no? Y en la mayoría de los pacientes, o sea, va a tener un curso crónico, ¿no? Y otras también empieza ya en edad adulta, ¿no? Pero el historial personal o familiar de atopía es muy, muy, muy importante, ¿no? En general tienen picazón, se rascan, ¿no? E incluso tienen cicatrices ya o escoriaciones que son secundarias al rascado, ¿no? En los niños puede llegar a perturbar el sueño, ¿no? Toda la noche están durmiendo, están rascando, ¿no? A veces hasta causa de ausentismo escolar, porque les pica tanto que a la mamá, al papá le da vergüenza mandarlo al niño porque todo el día está rascando, ¿no? Entonces, si no se corrigen estas dermatitis atópicas, ya van a dar problemas, ¿no? En general, el diagnóstico es clínico, ¿no? Sin ningún marcador biológico importante. Por ahí, el antecedente nos puede hacer
pedirles, ¿no?, dosajes de inmunoglobulina E, que suele estar elevada, ¿no?, pero no es en general necesaria para el diagnóstico, ¿no? Muchas de estas también se sobreinfectan, sobre todo con Staphylococcus aureus, ¿no?, o virus. Entonces ahí viene el problema, ¿no? Pues todas estas enfermedades hay que saber reconocerlas. ¿Por qué? Por lo que les decía al comienzo, ¿no? La mayoría, incluso la mayoría de los médicos, cree que, ¿cómo se llama?, que son enfermedades de transmisión sexual o hongos directamente. Y todos son tratados con antimicóticos. Y nada más lejos de la realidad, ¿no? Lesiones no comunes, de repente la más importante, a nivel del surco del glande, hay unas pápulas perladas del pene, ¿no?, que son unos angiofibromas. Siempre se decía que eran unas glandulitas que producían un biofilm que era bactericida, ¿no? Al final, múltiples estudios han visto que son, ¿cómo se llama?, lesiones angiomatosas, ¿no?, que son comunes, ¿no? Todos los varones a partir de los 13, 14, 15 van a ver la aparición de un surco de lesiones alrededor del surco, ¿no?, que pueden ser de una fila, dos filas o tres filas, ¿no? Lo que llama la atención es que son completamente simétricas, ¿no? Parecido al puntillado del fondo de esta diapositiva, ¿no? Entonces son lesiones variantes anatómicas, valdría el término, ¿no? Otras son las manchas de Fordyce, que son unas manchas que aparecen por acumulación de tejido colágeno, de glándulas sebáceas ectópicas, y así hay un montón que no son, ¿cómo se llama?, lesiones propiamente dichas, pero muchas veces si hay desconocimiento de la lesión se van a hacer tratamientos sobre todo destructivos, ¿no? Entonces una lesión benigna no común o una variante anatómica es cambiada por una cicatriz, ¿no?, cuyo efecto estético va a ser peor del que tenía, ¿no? Y encima dolorosa dada la zona de sensibilidad que tenemos, ¿no? Entonces estas lesiones también hay que saberlas reconocer, ¿no? Las pápulas perladas del pene son las más comunes. Se confunden mucho con papilomavirus humano y más de uno se las queman, ¿no? Y después tienen una cicatrización bastante difícil y esas lesiones, entre comillas, que eran unas pequeñas micropápulas rosaditas ordenadas en filas, hace que se vea una cicatriz completamente deformante con cambio de color, ¿no? Entonces cambias una no lesión por una cicatriz que es peor, ¿no? Y otras son las lesiones premalignas, ¿no? Acá básicamente las más frecuentes son la eritroplasia de Queyrat y las balanitis de Zoom, ¿no? Las balanitis de Zoom, también conocidas como balanitis de células plasmáticas, o sea, son unas dermatosis genitales bastante comunes, ¿no?, en varones mayores no circuncidados. Lo que tienen es una placa roja, roja intensa, ¿no?, incluso anaranjada, húmeda, solitaria, ¿no? Es un pene rojo, brillante, ¿no? Y si uno hace una biopsia en la histología va a encontrar que hay células plasmáticas como cancha, ¿no? La etiología es controvertida, no se sabe cuál es, ¿no? Pero sí es siempre en pacientes con prepucio en general disfuncional que no retrae o fimótico y está secundando, ¿no?, procesos inflamatorios. Y muchas veces estas son, como se llama, de orden preneoplástico, ¿no? Muchas de estas terminan en cáncer de pene, ¿no? Otras son las eritroplasias de Queyrat, ¿no?, que en verdad ya es una forma precoz de cáncer de piel, ¿no? Se encuentran en la piel del pene solamente. En general son carcinomas escamocelulares in situ, ¿no? Puede aparecer cáncer en cualquier otra parte del pene, ¿no? Pero este término de eritroplasia de Queyrat siempre es para el pene, ¿no? En general es típico de hombres no circuncidados, está ligado también al papilomavirus humano, y bueno, los principales síntomas son erupciones, irritación, ¿no?, en el pene, que son persistentes, ¿no? Se confunden mucho con las postitis, con las balanopostitis. ¿Cuál es la diferencia? Que no son respondedoras a tratamiento, ¿no? Tú lo tratas, el paciente se cuida, se higieniza, se lava, lo mantiene limpio y seco, se pone sus cremas y nunca mejora. Entonces, si no mejora, biopsia, y en la biopsia te das con la sorpresa que es un cáncer in situ, ¿no?, o una eritroplasia de Queyrat, ¿no? Ahí los tratamientos en general, como son lesiones localizadas, son cremas cutáneas, ¿no?, tipo imiquimod o ciclofluoracilo, ¿no?, o esteroides, ¿no?, con el fin de sacar eso.
Y también hay tratamientos quirúrgicos, ¿no? Como la cirugía micrográfica de Mohs, que son procedimientos quirúrgicos con láser, que lo que se hace es pelar la lesión como si fuese una mandarina en capas, ¿no? Hasta terminar con la lesión. Se puede hacer cauterizaciones con láser o congelamiento, ¿no? De células a través de crioterapia con nitrógeno líquido, ¿no? Y finalmente, bueno, se puede hacer raspados de las células cancerosas y uso de electricidad para destruir, ¿no? Las que queden, ¿no? Eso se llama legrado o electrodesecación. Y finalmente el cáncer de pene, ¿no? Acuérdense, el cáncer de pene es un cáncer de origen dermatológico, ¿no? Los cánceres de pene son neoplasias cutáneas siempre, son, por eso digo, de origen dermatológico, que puede afectar el glande, puede afectar el prepucio o el cuerpo del pene, ¿no? Casi todos estos cánceres de pene son carcinomas de células escamosas. Estos cánceres, como se llama, son bastante comunes en gente con prepucio, con malos hábitos de higiene, en general pacientes abandonados, ¿no? Muy común entre la quinta y sexta década de la vida, ¿no? Es bastante frecuente en los indigentes, mendigos y gente con muy bajo nivel de aseo, ¿no? Cochinos prácticamente. Ahora hay cánceres también primarios más raros, ¿no? Como el melanoma, el condiloma gigante de Lutschke-Lowenstein, o las enfermedades de Paget extramamarias, los sarcomas de Kaposi, o carcinomas de células basales y ciertas metástasis cutáneas genitales, ¿no? El cáncer de próstata, el cáncer de colon, el cáncer de vejiga, de recto, pueden dar metástasis al pene, ¿no? Pero más del 90% de los cánceres son carcinomas de células escamosas, ¿no? Es una lesión que sí se ve, es bien notoria, ¿no? La lesión cuando uno la observa, ¿no? Aquí también el tratamiento depende mucho de la estadificación del cáncer, ¿no? Si el cáncer está localizado, se puede hacer localizado. Ahora, si el cáncer ya es invasor, si está a más de 4 centímetros de la unión con el pubis, se puede hacer una penectomía parcial, cortar el pene con un margen de seguridad, siempre y cuando que el muñón de pene que dejemos no sea menos de 4 centímetros, si no el paciente funcionalmente no va a poder orinar, ¿no? Se va a parar y cuando orine se va a orinar todo. Y si la lesión es muy extensa o compromete raíz de escroto o está muy cerca del pubis, entonces lo que queda es la penectomía total, ¿no? Entonces una penectomía parcial es sacar todo el pene, ¿no? De su inserción, que es en la crura detrás del pubis. Es una cirugía técnicamente sencilla en el cual lo único que se preserva es la uretra y se hace un meato perineal para que el paciente orine sentado, ¿no? El componente emocional, psicológico, es bastante fuerte, ¿no? Muchos de estos pacientes requieren evaluaciones psiquiátricas como para que sepan qué es lo que va a pasar después, ¿no? Recuérdense que el nivel cultural influye mucho, ¿no? Por las prácticas de higiene y de aseo. Entonces, muchos pacientes culturalmente son bastante poco preparados, ¿no? Entonces, a veces no toleran y más de un paciente con cáncer de pene después de la amputación se ha suicidado, ¿no? Entonces hay que trabajar mucho en ese sentido, ¿no? Hay casos extremos, ¿no? Gente que le hace si no pasa nada, pero hay otros que no toleran, no aguantan, ¿no? Antes, desde la época de Hipócrates, incluso en esos tratados antiguos de medicina, se hacía lo que no hasta hace mucho yo todavía he llegado a hacer, ¿no? Es la emasculación, ¿no? Era sacar el pene y la bolsa escrotal y los testículos, ¿no? O sea, se sacaba todo. Eso se conoce como emasculación. Es una barbaridad, ¿no? Hoy por hoy solamente se hace si hay compromiso del escroto o compromiso de la uretra posterior, ¿no? Y uno ve que la enfermedad avanzada ha tomado gran parte de la bolsa escrotal. Incluso Hipócrates decía, ¿no? ¿Para qué dejar la escopeta? No, ¿para qué dejar las balas si no tienes escopeta? Así dice el libro, ¿no? ¿Para qué dejar las balas si no tienes escopeta? Entonces sacaban todo, ¿no? Hoy por hoy no, la idea es ser conservador, ¿no? Si puedes hacer una penectomía parcial es mejor, ¿no? A una total. Y una emasculación ya solo si hay una enfermedad extendida, ¿no? Normalmente no hay forma, o sea, tienes que ser muy agresivo, ¿no? Si vas a, ¿cómo se llama? A acudir a eso, ¿no?
en el tratamiento del cáncer de pene, o sea, hay que equilibrar, ¿no?, la extirpación completa del cáncer al tiempo mismo que debemos minimizar cualquier resultado estético o funcional adverso para el paciente, ¿no? Es un cáncer potencialmente mortal, ¿no? Con más del 85%, o sea, de sobrevivencia a 5 años, siempre y cuando no haya compromiso ganglionar, ¿no? Pero las más de las veces, dado el tipo de pacientes que son, muchos vienen ya con infartos ganglionares, con compromiso, ¿no? Y la supervivencia a 5 años baja al 45%, ¿no? Y si no los mata el cáncer, los mata la infección, ¿no? Una característica de este cáncer es la necrosis tumoral, ¿no? Se diagnostican sinceramente por el olor, ¿no? El paciente entra y hay un olor putrefacto, ¿no? Y hay una infección así polimicrobiana sobreagregada que genera, como se llama, olores que son tremendos, ¿no? Que te das cuenta sin ver la lesión ya que tiene su cáncer ahí bien puesto, ¿no? Ante cualquier lesión sospechosa de enfermedad preneoplástica o neoplasia del pene, lo mandatorio es una biopsia, ¿no? Sobre todo si son lesiones erosionadas, ulcerosas, sobreinfectadas, ¿no? O ya lesiones que, como les decía, no mejoran con nada, ¿no? Ahora, si bien el cáncer de pene es muy, muy raro en hombres circuncidados, puede ocurrir, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen antecedentes de líquen escleroso o fimosis, ¿no? En las fimosis es muy común que aparezca cáncer si no son tratadas a tiempo, ¿no? Un caso extremo que hemos tenido es de un ingeniero civil, imagínense, ingeniero civil, 36 años con fimosis. Cuando se hace la circuncisión se encuentra una lesión premaligna, no premaligna, una lesión, ¿no? Biopsiamos y era un cáncer de pene, ¿no? Entonces fue directamente a penectomía parcial, no había otra, ¿no? O sea, son extremos, pero pasa eso, ¿no? Ahora, el cáncer de pene sí puede prevenirse en parte mediante la circuncisión neonatal, ¿no? Se ha visto que los judíos, por un tema religioso, se circuncidan al 7º día, ¿no? Tienen un pacto con David, hizo un pacto con Jesús, ¿no? Para que estos sean reconocidos, ¿no? Entonces se circuncidan y ellos la incidencia de cáncer de pene es de 0. En cambio, los musulmanes que se circuncidan a los 15 años, ellos sí tienen incidencias de cáncer de pene muy baja en gente circuncidada, ¿no? Pero el prepucio es uno de los principales factores, ¿no? También la presencia de papilomavirus humano, ¿no? Gracias a Dios ya hay una vacuna, ¿no? Ahora, pero el papilomavirus humano puede condicionar, ¿no? A infecciones de ese tipo, ¿no? En general hay que evitar cualquier enfermedad cutánea inflamatoria genital, ¿no? Si esta se va a hacer crónica, la irritación crónica a la larga puede terminar, ¿no? Se habla también del fenantreno que existe en el esmegma, ¿no? Que son las células muertas, detritos celulares, todo que queda en el fondo del saco del prepucio, ¿no? Que son en general las causas de enfermedades inflamatorias y sobreinfección agregada, ¿no? Pueden generar eso, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, si no hay preguntas, hemos terminado temprano hoy día, esta clase es corta. Una consulta antes de acabar la clase. En relación a lo que son las fracturas de las complicaciones de la fractura de pene. Mira, si no es tratada inmediatamente, o sea, primero se puede sobreinfectar el hematoma, ¿no? Y una infección de un hematoma con una fractura de pene puede llevar a una gangrena de Fournier, ¿no? Que es una fasciitis necrotizante severa, ¿no? Se llama morir séptico. No en todos, ¿no? Pero si se sobreinfecta ese hematoma es un desastre, ¿no? Y lo otro es lo que les decía, ¿no? El tema funcional, ¿no? La fractura va a resolverse sola, formando un callo o una zona de fibrosis que le va a quitar expansión y distensión a ese cilindro y va a generar curvaturas y erecciones insuficientes, ¿no? Muchas veces hay fuga venosa, entonces el pene se pone rígido, semirrígido, pero rápidamente hay ¿cómo se llama? Una detumescencia, una pérdida de la erección, ¿no? Más si es de dos cuerpos, ¿no? Pueden tener incluso problemas ya de erección en sí, ¿no? O sea, el pronóstico a largo plazo es ese, ¿no? Que haya una disfunción eréctil, ¿no? O una erección insuficiente de mala calidad. Y incluso
acortamiento o la presencia de un pene corvo, ¿no? Por eso se operan al toque, ¿no? Uno, para que no se te infecten, y dos, para que su futuro sexual posterior sea el más normal posible, ¿no? Esas dos serían las complicaciones más frecuentes, ¿no? Infección del hematoma, que es severo cuando pasa, y lo otro a la larga, ¿no? Que tenga una mala erección, ¿no? Y una disfunción sexual eréctil segura, ¿no? Por eso es que se los opera inmediatamente, ¿no? La cirugía precoz, la aplicatura, el drenaje del hematoma, hace que el pronóstico sea al 100% favorable, ¿no? Los pacientes son jóvenes, cicatrizan bien, no hacen corvo, no hacen problema de erección si es resuelta la fractura a tiempo, ¿no? Ok, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? El tema de la dermatología lo vamos a ver en las clases prácticas, ¿no? Ahí tenemos 2 clases de pura lesión de piel genital, ¿no? Que van a ver que es cierto lo que digo, ¿no? Todos creen que son hongos, todos son tratados como hongos, ¿no? Y lo único que hacen es agravar la lesión porque distorsionan, ¿no? La evolución natural de la enfermedad, ¿no? A veces vienen y sinceramente no sabes qué es, ¿no? Se ponen de todo, ¿no? Y se ponen violeta genciana, se ponen corticoides, se ponen antimicótico, se sobreinfecta, hacen unas úlceras que no tenían, entonces una lesión inespecífica pasa a ser una lesión extraña, ¿no? Hay gente que no les mienta, ya tiene 2 años de ponerse corticoide todos los días, ¿no? Traen una piel completamente atrófica, ¿no? Alterada, despigmentada, y ni sabes lo que es a veces, ¿no? Producto de la automedicación, ¿no? ¿Alguna pregunta, chicos? En una pena no se está pudiendo grabar las clases, ¿ah? ¿Algo saben si hayan corregido eso? Todavía no, doctor. Hoy día iba a haber una reunión y dijeron que supuestamente lo iban a arreglar. Ya, así será. O un foco perianal. Entonces sí, es una infección polimicrobiana. Y esta hace que se meta, pero hasta los confines de la tierra, ¿no? Se infectan tanto que ya hace destrozos, ¿no? Generalmente estos pacientes pueden morir de sepsis, ¿no? ¿Por qué? Porque en general están, como les decía, tienen su sistema inmunológico bastante comprometido y tienen, bueno, predisposición a eso, ¿no? A infecciones más serias, ¿no? Es siempre una infección polimicrobiana, ¿no? Que ataca a las fascias, ¿no? Las necrosa tanto en la región genital, perineal y perianal, ¿no? Es causada por una mezcla de bacterias facultativas y anaerobias, ¿no? Es muy común encontrar en el cultivo estreptococos metamolíticos del grupo A, estreptococos piógenos, enterococos, anaerobios, bacteroides, colis y otras enterobacterias, ¿no? Entonces imagínense en un paciente inmunodeprimido que va a tener una fasciitis a una infección polimicrobiana, entonces la gangrena se lo va a comer, ¿no? Típico, ¿no? De pacientes desnutridos, drogoalcohólicos, diabéticos, pacientes con VIH o sometidos a radioterapia o a quimioterapia, ¿no? Que tienen una orquitis o una epidimitis o un flemón uretral o una lesión uretral, eh, o enfermedades, fístulas perianales, ¿no? Abscesos isquiorrectales, o cáncer de colon y recto, el traumatismo de pene, úlceras por presión, ¿no? Las úlceras por decúbito. Entonces pueden hacer que aparezca eso, ¿no? O incluso cirugía, ¿no? Urológica o colorectal o instrumentación urinaria o perforaciones genitales, ¿no? De un piercing, por ejemplo, que te pones en el pene y te puede dar una gangrena, ¿no? Ahora, ¿qué característica tiene? Lo que les decía, ¿no? Generalmente gente con problemas de nutrición, de sistema inmunológico, con enfermedades crónicas debilitantes como diabetes, y es muy frecuente entre los 50 y 60 años, ¿no?
En general, al comienzo es insidioso, ¿no? El inicio aparece eritema, un poco de edema del escroto, después va a haber enrojecimiento, aumento de tamaño, dolor, hinchazón, secreción, y después deja de doler. ¿Por qué? Porque ha penetrado tanto que ha destruido los nervios, ¿no? Entonces es un paciente que rápidamente tiene una decoloración, unas placas así negras, purpúreas en escroto, en perineo, puede abarcar hasta el ombligo, ¿no? Dependiendo del compromiso de fascias, ¿no? Nunca toma músculo, por ejemplo, solamente piel y tejido celular subcutáneo, ¿no? Entonces los pacientes tienen al comienzo mucha sensibilidad y mucho dolor, con mucho malestar, pero a medida que avanza la infección a tejidos subcutáneos profundos y fascias, entonces hay ya un compromiso general del paciente, ¿no? Tienen fiebre, taquicardia, malestar general, hay un compromiso sistémico, ¿no? El diagnóstico principalmente es clínico, ¿no? El índice de sospecha es alto también, con todos esos antecedentes que hemos dicho. Entonces, lo que se hace en general es un debridamiento quirúrgico, ¿no? Muchos mueren en el debridamiento, ¿eh? En el Perú, una gangrena de Fournier tiene una mortalidad del 90%. Pero los textos americanos hablan de una mortalidad del 25%. Los pacientes requieren de entrar a UCI después del tratamiento quirúrgico, ¿no? El tratamiento, como se llama, básicamente, fuera del soporte hemodinámico, la cobertura antibiótica, es el debridamiento quirúrgico amplio y rápido, ¿no? O sea, hay que tratar de sacar la mayor cantidad de tejido necrótico posible, es lo único que va a salvar vidas, ¿no? Y si zafa de eso, va a requerir después una cirugía reconstructiva por la pérdida de piel, ¿no? Pues es ya terreno, los plásticos, ¿no? Se los pasas tú y muchas veces pierden la piel del pene, la piel del escroto, el periné, el ano está ahí colgando, ¿no? Y a veces la fasciitis ha sido tan amplia que pierden gran parte de la pared anterior del abdomen, ¿no? En cuanto a piel y a tejido celular subcutáneo, ¿no? Pues ahí requieren de múltiples cirugías de reconstrucción y manejo de colgajos, ¿no? Bueno, lo típico también es que hagan cámara hiperbárica, cierres asistidos por vacío, tratamientos con corticoides a altas dosis una vez estabilizado el proceso infeccioso. Es todo un tema, pues bastante trabajoso, ¿no? Pero si no controlas la sepsis y tu debridamiento no es agresivo, no sacas la mayor cantidad de tejido necrótico posible, el paciente va a ir muy mal y va a terminar muriendo, lo más seguro. ¿Alguna pregunta, chicos? Doctor, hoy una consulta. Usted habló que que el micropene es una consulta frecuente en los 5 o 6 años, pero hay una medida tal vez podemos tomar en cuenta para hablar de micropene. O sea, el micropene básicamente, o sea, tú no logras visualizar correctamente el glande y el cuerpo del pene, ¿no? Es como un botoncito, no es un tema de medida, ¿no? Es un tema de palpación, de visualización, ¿no? Y es pues, el diagnóstico es neonatal, ¿no? En cambio, el pene pequeño, que es la preocupación de las mamás que creen que tienen micropenes porque el hermano de 5 años tiene el pene más chico que el de 3 años, ¿no? O de su compañerito, de su primo, de su amiguito. Ahí el tema pasa por explicarles, ¿no? Así como hay ñatos y hay narigones, hay gente que tiene ojos grandes, hay gente que tiene ojos chicos, igual hay gente que tiene un pene pequeño y otros que tienen un pene un poco más grande, ¿no? No hay un promedio estándar, ¿no? Así que puedas decir es normal y es anormal, ¿no? En cambio el micropene sí, porque directamente no hay pene, ¿no? Es una cosa rudimentaria, ¿no? A diferencia de la pene, que ahí sí no encuentras el pene, ¿no? El micropene sí lo vas a encontrar, pero es una cosa muy pequeñita, ¿no? Pero no tanto en tamaño, sino en tamaño, bueno, obviamente es pequeño, ¿no? Pero más es la palpación, la visualización, de que da la impresión que ni siquiera es un pene, ¿no? Parece más una verruga que un pene, ¿no? Por eso que es imposible que pase desapercibido el diagnóstico, ¿no? O sea, no va a ser diagnóstico de micropene a los 2 años, a los 3 años, o al año, ¿no? Porque eso es notorio el momento del nacimiento, ¿no? En cambio, el pene pequeño, que es la principal preocupación de las mamás, es más por eso, ¿no? Que comparan con un niño de la misma edad o con uno menor que tiene un pene más grande, ¿no? En general son penes ocultos esos, ¿no?
están ahí tapados por la gordura. Acuérdense, la disposición de la grasa en el niño es ginecoide, ¿no? Tienen las piernas, la raíz de los miembros anchas y tienen bastante grasa genital, ¿no? Entonces, cuando entran a su primer estirón prepuberal a los 10, 11 años, por ese golpe hormonal en que le empiezan a salir pelitos y le empiezan a cambiar la voz, entonces los testículos ganan volumen rápidamente, pues crecen más rápido que cualquier otro órgano. Entonces se hacen más notorios, la bolsa cae y el pene se proyecta hacia arriba, ¿no? Y esa grasa genital del niño, típica del niño, ginecoide, desaparece, ¿no? Entonces hace que el pene aflore y se vea un pene más normal, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos el próximo lunes. Es impresionante cómo pasan las semanas, ¿no?